The Elephant Man, El Hombre Elefante, es una de las películas más conmovedoras de la historia, y encima una de las más recordadas en la vasta trayectoria del gran David Lynch, cuyo cine es, hasta la fecha, escuela y referente de obras de importancia en la historia del cine. En honor a su trabajo y a la reseña que ya hice a esta obra, el día de hoy haremos un video para revisar algunas de las curiosidades con respecto a este film, y por supuesto, algunas referencias de la historia real de Joseph Merrick. Así que, sin más, vayamos a darle. Esta película fue producida ejecutivamente por Mel Brooks, quien fue responsable de contratar al guionista y director David Lynch, además de obtener el permiso para filmar en blanco y negro. Deliberadamente dejó su nombre fuera de los créditos, ya que sabía que la gente tendría una idea equivocada de la cinta si veían su nombre, dada su fama como satírico. David Lynch estaba trabajando como techador cuando se le ofreció la oportunidad de dirigir. Esta fue su primera película de estudio y su primera película comercial. Cuando los ejecutivos del estudio Paramount Pictures vieron una versión de esta obra, querían que se recortaran las secuencias surrealistas de apertura y cierre. El productor ejecutivo Mel Brooks, según el productor Stuart Cornfield, les dijo: "Estamos involucrados con una empresa comercial. Les proyectamos la película para ponerlos al tanto del estado de esa empresa. No malinterpreten esto como si estuviéramos solicitando la opinión de unos primitivos enfurecidos". En una entrevista de 2008 con The Guardian sobre la realización de esta obra, Mel Brooks recordó que David Lynch no estaba preparado para el crudo invierno londinense y no tenía un abrigo adecuado. Brooks le compró uno. Además, el director no podía adaptarse a no comer hamburguesas de Bob's Big Boy todos los días. Mel Brooks dijo lo siguiente: "Es muy obsesivo compulsivo en ese sentido, pero, ya sabes, encontró un local de hamburguesas en Londres y también comía ahí todos los días". Sobre el casting de Anne Bancroft, Brooks dijo: "Ella ya había ganado el Oscar por Ana de los Milagros 1962 y era la esposa del productor, así que no tuvo que hacer una audición. ¿Estás bromeando?". La interpretación de Sir Anthony Hopkins como el Dr. Frederick Trips en esta obra es lo que inspiró a Jonathan Demme a elegirlo como el malvado Dr. Hannibal Lecter en El Silencio de los Inocentes de 1991. Hopkins declaró más tarde que sentía que el papel de compartir y cuidar del Dr. Frederick Trips era más bien un poco aburrido. Además de escribir y dirigir esta película, David Lynch proporcionó la dirección musical y el diseño de sonido. Originalmente intentó hacer el maquillaje del Hombre Elefante, pero no lo consiguió. Cuando las prótesis fueron aplicadas a John Hurt, este no podía moverse. Describió el resultado como un esfuerzo interesante. También quiso que Sir John Hurt utilizase un traje de cuerpo completo para interpretar a Merrick, pero el vestuario era demasiado pesado e impráctico para utilizarse. El guionista y director David Lynch redujo sus opciones para el director de fotografía para dos nombres: Christopher Chalice, considerado una opción segura, o Freddie Francis, a quien Lynch consideraba un cinematógrafo mucho más talentoso, pero que no había trabajado en ese rol desde 1964. Lynch decidió seguir su instinto y contrató a Francis después de que el productor Stuart Cornfield le dijese: "Nadie llegó a ser grande por ser un cobarde". Según la biografía de Mel Brooks de 2019, escrita por Patrick McGilligan, fue idea del productor Jonathan Sanger adquirir los derechos de este proyecto después de que su niñera lo instara a leer el guión de Deboré y Berggren. Brooks accedió a convertirlo a una producción de Brooks Film y el productor ejecutivo Stuart Cornfield sugirió a Sanger reunirse con David Lynch. Le agradó el joven director y con nerviosismo proyectó Cabeza de Borrador, Eraserhead para Brooks, a quien le gustó tanto la obra como su director. Desde entonces, Brooks se refería a Lynch como James Stewart de Venus. Mel Brooks contrató a David Lynch para dirigir esta película porque admiraba su trabajo en Cabeza de Borrador. Las escenas industriales eran todas material de archivo, ya que esas fábricas habían desaparecido para cuando se hizo esta película. El maquillaje de El Hombre Elefante tomaba de 7 a 8 horas para aplicarse cada día, y 2 horas más para quitarse. Sir John Hurt llegaba al set a las 5 de la mañana y filmaba desde el mediodía hasta las 10 de la noche. Debido al esfuerzo que implicaba, trabajaba en días alternos. El artista de maquillaje, Wally Schneiderman, lo describió como una de las películas más difíciles que he tenido que hacer. Todo era muy preciso. Había 14 piezas sin contar la cabeza, y debían aplicarse exactamente igual cada día por continuidad. No se podían cometer errores. Después del primer día de rodaje, cuando Sir John Hurt fue expuesto por primera vez a las incomodidades de tener el maquillaje puesto y caminar con él, llamó a su esposa diciendo: "Creo que finalmente lograron hacer que odie actuar". Joseph John Merrick era un caballero muy inteligente y culto. Le encantaba leer y representaba escenas de pantomimas que le llevaban a ver. A menudo terminaba su correspondencia con simpatizantes citando un verso de Isaac Watts: "Es cierto que mi forma es algo extraña, pero culparme a mí es culpar a Dios. Si pudiera crearme de nuevo, no dejaría de agradarte".
Si pudiera alcanzar de polo a polo o abarcar el océano con una mano, sería medido por el alma. La mente es la medida del hombre. Tras la muerte del verdadero Joseph Merrick, partes de su cuerpo fueron preservadas para estudio científico. Algunos órganos internos fueron conservados en frascos y se hicieron moldes de yeso de su cabeza, un brazo y un pie. Aunque los órganos fueron destruidos por bombarderos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, los moldes sobrevivieron y se conservan en el Hospital de Londres. El maquillaje para Sir John Hurt, quien interpretó a Merrick, fue diseñado directamente a partir de estos moldes. La condición de Joseph Merrick no fue diagnosticada al momento de su muerte. Estudios posteriores de su esqueleto y de los moldes de su cuerpo llevaron a los investigadores a sugerir que parecía neurofibromatosis tipo 1, una condición genética que afecta a cada una de 4.000 personas. La fundación sobre esta enfermedad utilizó esta película como herramienta de recaudación de fondos y le atribuyó haber hecho más conocida la enfermedad. Posteriormente, exámenes como tomografías computarizadas de su esqueleto llevaron a los investigadores a creer que en realidad padecía del síndrome de Proteus, una condición mucho más rara que la ya antes mencionada. Un científico en 2001 especuló que Merrick podría haber sufrido una combinación de neurofibromatosis tipo 1 y el síndrome de Proteus. En 2003, investigadores utilizaron muestras de ADN supervivientes de Merrick para intentar determinar su condición única. Sin embargo, estas pruebas fueron inconclusas y la causa de la condición médica de Joseph Merrick sigue siendo un tanto discutida. Cuando se anunciaron los nominados en la 53 edición de los premios de la Academia en febrero de 1981, muchos en la industria quedaron consternados al ver que esta película no sería honrada por su maquillaje. En ese momento no existía una categoría regular para maquillaje y los ganadores eran reconocidos con un premio especial. Sintiendo que los técnicos de maquillaje merecían reconocimiento, se envió una carta de protesta a la Junta de Gobernadores de la Academia para pedir que reconsideraran y otorgaran un premio especial a la película. La Academia se negó, pero en respuesta a la indignación, decidió al año siguiente premiar a los artistas de maquillaje con una categoría anual propia, y así nació Premio al Mejor Maquillaje. Debido a restricciones anteriores, otras películas notables no recibieron Oscar por su maquillaje, en particular El Hombre y el Monstruo de 1931, El Mago de Oz de 1939 y El Jorobado de Nuestra Señora de París de 1939. Muchos de los eventos mostrados en esta película nunca ocurrieron. Joseph John Merrick, en general, no fue maltratado por sus manejadores y ciertamente nunca fue secuestrado del hospital, como se representa en la obra. El despreciable vigilante nocturno, interpretado por el fallecido Michael Elphick, nunca existió. Merrick tuvo una vida pacífica y en general tranquila, aunque breve en el hospital. Debido a la deformidad constrictiva de su boca, Merrick nunca habló con la claridad que se muestra en esta película. El doctor Frederick Trips a menudo tenía que actuar como su intérprete ante los visitantes. Aquellos que lo conocían bien, como el personal del hospital y sus amigos, se acostumbraron a su alma dificultosa, pero esta permanecía difícil de comprender y empeoró conforme se deterioraba su condición. La idea de que un susto a la madre puede causar deformidades en un hijo se podía encontrar en libros de medicina hasta bien entrados los años 50. El verdadero presentador londinense de Merrick, Tom Norman, no era un alcohólico brutal como el ficticio Bites. Norman era un presentador respetado y fundador de una sociedad de templanza, el cual promovía la abstinencia total del consumo de bebidas alcohólicas. Él y Joseph Merrick eran amigos y socios comerciales. Norman pagaba todos los gastos de Joseph y dividían las ganancias a partes iguales. En 22 meses, Merrick ahorró 50 libras, lo que ganaba una familia trabajadora en un año. Desde que Trips escribió sus memorias retratando al presentador como cruel, la familia Norman se ha sentido indignada e inició una campaña para limpiar el buen nombre de Tom Norman. En esta película, John Merrick construye una catedral de cartón con restos que encuentra en la basura. Basó su diseño en la vista de la iglesia de St. Philip's desde su ventana. En la realidad, las habitaciones de Joseph Merrick en Bedford Square estaban a la vuelta de la iglesia. Además, Merrick ensambló su iglesia a partir de un kit prefabricado de la Catedral Maguncia, Alemania. Sin embargo, es un modelo muy difícil con muchas piezas diminutas, por lo que el trabajo de Joseph sigue siendo un milagro, ya que solo podía utilizar una mano izquierda y herramientas rudimentarias. La hermosa catedral de Joseph Merrick todavía puede verse en los archivos del Museo Royal London, irónicamente en el sótano de St. Philip's. Cuando Sir Anthony Hopkins filmó la escena donde reacciona con lágrimas al encontrar a Merrick por primera vez, Sir John Hurt no estaba en el set. Hopkins simplemente miró fijamente sin parpadear hacia una luz intensa hasta que apareció una lágrima. En esta película, Anne Bancroft interpretó a la actriz Madge Kendall y Sir John Gielgud interpretó al señor Cairngorm, el gobernador del hospital. De joven, Gielgud actuó en el escenario junto a la verdadera Madge Kendall. Sir John Hurt conservó el molde prostético de la cabeza de Joseph Merrick después del rodaje. Lo guardó en un armario de su casa.
Varios años después, su hogar fue asaltado mientras él no estaba, y un amigo le llamó y se lo informó. John entonces preguntó qué se habían llevado, y la respuesta fue: nada, el ladrón debió haber abierto el armario y la máscara cayó. Debe haber huido del susto. Fumador de toda la vida, Sir John Hurt aún lograba fumar cigarrillos a través del pesado maquillaje prostético facial, esto siempre que le venía el deseo durante largas horas en el set. Kenny Baker, principalmente conocido por interpretar a R2-D2 en la franquicia cinematográfica La Guerra de las Galaxias de 1977, interpretó a uno de los enanos del carnaval. Esta es la única película de David Lynch que no presenta a ningún miembro del reparto de Twin Peaks, la serie de 1990. Esta película fue nominada a 8 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película. Aunque la obra fue aclamada por la crítica, algunos críticos la acusaron de tener un sentimentalismo excesivo. Tienden a atribuirlo al hecho de que el guionista y director David Lynch se basó en gran medida en las memorias de Sir Frederick Trips como material fuente. Bradley Cooper declaró en una ocasión que esta película fue la razón por la cual decidió convertirse en actor. Más adelante interpretaría el papel de John Merrick en Broadway. Fue la única cinta nominada al Oscar a Mejor Película ese año que no ganó ningún premio de la Academia. Y fue una de las 2 películas en blanco y negro nominadas al premio de la Academia a la Mejor Cinta en 1981. La otra fue Toro Salvaje de 1980, y ambas perdieron ante Gente Corriente, también de 1980, por supuesto. La película se basó en 2 obras publicadas: The Elephant Man and Other Reminiscences de 1923, escrita por Sir Frederick Trips, y The Elephant Man: A Study in Human Dignity, de 1973, escrita por Ashley Montagu, publicada 50 años después del libro de Trips. La película se estrenó 57 años después de la primera obra y 7 años después de la segunda, y 90 años después de la muerte de Joseph John Merrick, el hombre elefante, quien falleció en 1890. Y con eso, pues que cerramos este video sobre curiosidades. Pero recordándoles que, si ustedes tienen alguna más que no se haya mencionado, no duden en colocarla en la caja de comentarios. No olvides por supuesto que, hasta el momento, ya he hablado de 2 películas del gran David Lynch, por lo que puedes ir a ver estos videos en cuanto lo desees. Sin más, yo me despido. Soy Diefwan y nos vemos en el próximo video.